Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo desde Opiniones. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante con un amigo de esta casa y amigo personal, Benjamín de Yurre. El tema tiene que ver con una entidad, con una organización relativamente recientemente fundada, que tiene que ver con la enseñanza del anticomunismo en América. Y les voy a contar algo de detrás de las cámaras. Yo cometí el error hace un rato, cuando iba a presentar esta entidad, y la chispa de nuestro director Archie Coy y de mi invitado Benjamín de Yurre nos ayudaron a rectificar. Son esas cosas que se producen en el estudio detrás de las cámaras, que hacen reír, pero que también demuestran la profunda camaradería que tratamos de establecer entre todos nosotros. Pero bien, al tema. Benjamín, bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias, un honor, Pedro, y como siempre estar en este programa que yo sé que tiene mucha sintonía, muchos seguidores en el país y fuera de aquí, inclusive lo siguen, ¿no? Porque me he enterado de eso, así que es un honor estar contigo aquí. Gracias, Benjamín. Sí. Benjamín, ¿en qué consiste enseñando el anticomunismo en América? Esta es una corporación que fue sin fines de lucro, que fue creada ya va para 4 años de haber sido creada, como tú dices, es relativamente reciente, ¿no? Pero hemos venido trabajando incluso antes de eso, con el objetivo de lograr que se puedan dictar clases de anticomunismo en las escuelas, en los centros de enseñanza de la Florida. Ese fue nuestro objetivo primario. Y lo hemos logrado, gracias a Dios, y es una cosa que se aprobó el año pasado en la legislatura estatal de aquí en la Florida. Hubieron varias personas que intervinieron en el proyecto a nivel de legisladores. Varios congresistas. Varios senadores estatales y representantes estatales en Tallahassee, y ellos fueron principalmente, digamos, Ana María Rodríguez, la senadora, el representante estatal Ardian Sica, por supuesto Manny Díaz Jr., que en este momento es comisionado estatal de educación y además de senador, de manera que esta persona básicamente, también el representante David Borrero intervino, y, digamos, los principales fueron ellos. Realmente Ana María Rodríguez ha sido la que ha llevado la punta de lanza. ¿Y la ley qué es lo que proponen y el proyecto de ustedes que coordina con esa ley, no? Sí, yo quería hacer un breve resumen, Pedro, de cómo surge la idea, cómo se lleva a cabo, qué hemos hecho, qué estamos haciendo ahora y qué es lo que haremos. Pues adelante, venga el resumen. Eso es lo que yo quería hacer, un resumen lo más breve y corto posible, de manera que la gente pueda más o menos inferir algunos datos que puedan resultar interesantes. Entonces, esta es una idea que nació en el Versalles, en la reunión que mensualmente hacemos allí una serie de cubanos, principalmente, patriotas evidentemente, y por supuesto y evidentemente anticomunistas. Entonces, en esta reunión normalmente me dan el uso de la palabra, de que pueda hablar ante el público allí. Y así fue, había más o menos yo diría que como 200 personas más o menos en el Versalles, ¿sabes? Entre las personas que conformaban el buró de personas notables que estaban allí, estaba la fallecida Marta Flores, estaba Musculito, un héroe, digamos, Rolando cubano. Martínez. Sí, Musculito, imagínate, y por supuesto Luis Conte Agüero, que es el presidente del Partido Ortodoxo Cubano, varias personalidades, ¿no?, que estaban en el buró de personas notables cuando yo me dirigía al público que estaban allí. Entonces, yo hice referencia a que eran personas que habían dedicado prácticamente su vida a denunciar al régimen comunista y todas las barbaridades. Y algunos a luchar directamente contra ese régimen como comunista, Musculito, como fue el caso de Musculito. Exactamente. Entonces, una cosa. Y del propio Conte Agüero. Y el propio Conte Agüero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo, o estoy hablando allí, yo los veo a ellos y digo, señores, mire, hablando en frente al público que estaba allí, digo, estas son unas personas que han dedicado su vida a la libertad de Cuba, digamos, en contra del comunismo donde quiera que se presente. Pero, señores, hay una realidad. ¿Quién va a continuar la obra de ellos? Estamos hablando que el reloj biológico tiene un término. ¿Cómo nosotros vamos a lograr mantener encendida
la llama por la libertad de Cuba, por ejemplo. A mí se me ocurre que nosotros deberíamos educar a nuestros hijos, a los que tengan nietos, de que continúen esa labor, ¿no? En cierta medida, sin que existiera esta institución, los cubanos, la inmensa mayoría de los padres cubanos y abuelos cubanos han tenido esa preocupación. Sí. A mí me llama mucho la atención de que, a excepción de mis nietos, la mayor parte de los muchachos que yo conozco nacidos en este país hablan español. Así mismo es. Y eso es muy importante. A excepción de otros que son minorías que conozco, no es el caso en este de mis nietos, pero sí de otros, todos dicen con orgullo, aunque sean hijos de estadounidenses o de otros países, yo soy cubano. O sea, hemos podido transmitir en alguna medida el sentimiento nacional cubano, ese patriotismo, hemos logrado transmitir el lenguaje y hemos logrado transmitir el compromiso político en muchos de ellos. Sí, así mismo es. Porque aquí tenemos muchachos, digo muchachos con todo respeto, hombres como Daniel Pedreira, que no tienen 40 años y día a día hacen un testimonio de su compromiso con Cuba. Exactamente. Entonces, Orlando Gutiérrez, exacto, otro joven cubano que constantemente está dedicado a denunciar el castrismo y a luchar contra el castrismo. Y se me escapan muchos más. Se me escapa una gran cantidad de jóvenes formados en este país, algunos nacidos en este país, que tienen un compromiso claro y definido. Y esta institución, me parece a mí, que va a hacer mucho más fácil el trabajo de los padres y de los maestros, ¿no? Exacto. Entonces, la idea corta fue que en ese momento a mí se me ocurre decir, señores, ¿por qué no creamos aquí una institución, una especie de organismo educativo que sea capaz de enseñar en qué consiste el comunismo a los muchachos para que no se dejen adoctrinar cuando estén en los centros de enseñanza y que puedan continuar todo lo que ustedes han hecho, digo yo? Y entonces se me ocurre crear una especie de colegio anticomunista, incluso una asignatura. Una idea muy buena. Una asignatura de anticomunismo. Bueno, cuando yo, digamos, lancé esa idea al público allí, de las personas que estaban, yo diría que más del 60%, se pararon a darme la mano y a felicitarme. Cuando yo vi eso de aquella forma, la acogida, pero tan general que había tenido aquella idea en ese momento, entonces yo lo que hice fue, cuando tenemos la ventaja, nosotros los que tenemos la ventaja de poder escribir en el periódico, como la tienes tú, Pedro, en el Nuevo Herald, pues yo escribí una columna inmediatamente que se llamó, y la pueden buscar, Escuelas Anticomunistas para las Generaciones de Relevo. Ese se llama el título del artículo, que fue publicado ya hace más de 3 años. Entonces, de manera que cuando salió este primer artículo, yo me dediqué, compré varios ejemplares periódicos originales, recorté el artículo y se lo di en la mano a varios congresistas y a varios políticos de relevancia en la mano. Entonces les dije a ellos, amigos, aquí hay 2 formas de ayudarnos. O ustedes nos ayudan directamente presentando el proyecto de ley por ustedes mismos, o nosotros recogemos firmas y forzamos la presentación del proyecto de ley. El respaldo fue inmediato. Entonces, ¿cómo no? Entonces, nosotros no nos quedamos quietos. No. Yo compré unas mesitas, mandé a hacer unos banners, y habíamos hablado con varios restaurantes y teníamos personas que nos iban a ayudar a empezar a recoger las firmas. Eran 860,000 firmas que había que recoger. El 30% de la población se exige para lograr una cosa como esta. Empezamos a trabajar. Cuando nos enteramos un buen día que salían unos autobuses para Tallahassee a presentar un proyecto anticomunista, cuando nos enteramos de esta noticia, abordamos el autobús conjuntamente con Dina Díaz. Nosotros 2 inmediatamente fuimos a las 12 de la noche, salimos de aquí el Westland Boulevard. Dina es una nicaragüense muy comprometida. Muy comprometida, exactamente. Entonces salimos a las 12 de la noche, en ese momento en el autobús, llegamos a Tallahassee a las 8 de la mañana y pudimos presenciar cómo se presentó en la Cámara de Representantes por primera vez el proyecto. Y fue aprobado unánimemente en la Cámara de Representantes. Por supuesto, en la Cámara de Representantes hubieron 2 posturas más y en el Senado, por supuesto, 3 también. En total son 3 posturas por cada uno y después la votación en el pleno de ambas cámaras, ¿no? Fue aprobado en todas las instancias unánimemente. El gobernador firmó ya. Claro, una vez que se aprueba todo eso, el gobernador lo firmó en junio. Fue aprobado ya en junio del año pasado
se convirtió en ley. Pero en resumen, lo interesante de cómo funciona esto es de que para graduarse de bachiller, de high school en la Florida, son necesarios 3 créditos. De esos 3 créditos va a ser necesario para graduarse de high school medio crédito, que corresponde a saber en qué consiste el comunismo. De manera que es bien interesante este tipo de situaciones. Ya se están impartiendo las clases al respecto. Empiezan ahora en agosto de este año. Es muy difícil, digamos, y es un trabajo, digamos, gigantesco. Estamos hablando de todos los high school de la Florida. Estamos hablando de miles de high school y, por supuesto, diferentes juntas escolares. La junta escolar de Miami-Dade, pero la junta escolar de otros condados. Pueden tener otro punto de vista. Entonces, digamos, poner de acuerdo. Pero como es ley del Estado, están obligados a cumplirla. Todo el mundo tiene que hacerlo. Aunque piensen de una manera diferente. Todo el mundo tiene que cumplirla, quieran o no. Van a tener que cumplir. De manera que nosotros estamos completamente orgullosos de que la Florida sea el primer estado de la Unión Americana en tener una ley semejante. Yo por mi parte seguimos insistiendo en esto, ¿no? Hemos hablado, fuimos inclusive a Madrid, la Sociedad de Doctores de Madrid, y tuvimos una ponencia allí, porque sabemos que allá, en España, pues hay mucho izquierdismo, muchos comunistas, ¿no? De manera que lanzamos esta idea allá y fue muy bienvenida. También estuvimos en Georgia, en una universidad también, estuvimos dando una charla allí, ¿no? Entonces, de manera que ya hay muchos factores interesados. Pero yo creo que esto ha sido tal vez más importante de lo que mucha gente pueda pensar. ¿Por qué? Porque la idea nuestra se salpicó y se multiplicó desde un principio a España, con la creación primero de la Carta de Madrid y después del Foro de Madrid con Santiago Abascal. Santiago Abascal es el presidente de Vox, el partido Vox en España. Entonces, él lanzó lo que se llama la Carta de Madrid y el Foro de Madrid que incluyó una serie de presidentes en América Latina anticomunistas. Esto es muy importante, pero esa idea salpicó y se convirtió en esto. Benjamín, déjeme hacerte una pregunta. Sí, cómo no. ¿Estás convirtiendo esto en un espectáculo de conferencia? ¿Cómo no, doctor? Adelante, pero... Quítame el título. Periodista y de los malos. No, dígame. Benjamín, ¿tiene algo que ver el teaching, la enseñanza del anticomunismo en América con el día que se declaró recientemente en la Florida de las víctimas del comunismo? Cuando se presenta este proyecto de ley, conjuntamente se lanza la idea de las víctimas, del Día de las Víctimas del Comunismo, que se iba a conmemorar cada 7 de noviembre. El triunfo de la Revolución Soviética. El 7 de noviembre, con un minuto de silencio en la legislatura estatal y supuestamente en todas las instancias estatales, dependencias estatales. Esta idea fue interesantísima, el Día de las Víctimas del Comunismo. Esta idea yo vi, y lo grabé incluso, como la senadora Ana María Rodríguez defendió a capa y espada lo que es el Día de las Víctimas del Comunismo. Cuando estaba en la Cámara del Senado, estaban 7 senadores que componen la Cámara del Senado, interrogándola a ella. Por supuesto, una senadora le pregunta... ¿Y en qué va a consistir este día? Ese día consiste en conmemorar, en rememorar las víctimas del comunismo que han existido a través de la historia. Que precisamente cuando le pregunta la senadora Ana María, le dice, ¿por qué las víctimas del comunismo? Es que hay muchas víctimas, también otras víctimas de violencia doméstica, víctimas del nazismo. ¿Que tengan otro día? Entonces ella dice que con la inteligencia que la caracteriza y la forma sutil en la cual sabe expresar sus opiniones, pues dice, bueno, sí, tiene usted razón, senadora, es verdad, hay otras víctimas, pero sucede que las víctimas del comunismo son la mayor cantidad, con más de 100 millones de personas. O sea, no, y después vino otro, que fue el más fuerte, que el último senador, el jefe del Senado, el presidente del Senado, le pregunta, pero usted tiene que aclarar algo que no aclaró para el Día de las Víctimas del Comunismo, que es que el socialismo es diferente al comunismo. Hay socialismo democrático, socialismo que ayuda a las personas, que no es comunismo. Y ella, con la sapiencia que la caracteriza, pues llega y dice, Ana María, senador, la verdad es que usted tiene razón, es verdad, es país socialista, pero también sucede un fenómeno que debemos considerarlo,
que es que el socialismo es la puerta de entrada del comunismo. De manera que... Y dicho por los mismos teóricos del comunismo. Sí, sí, el socialismo es la antesala del comunismo. Correcto. Y entonces, bueno, eso es una cosa increíble, ¿no? Por eso es que mi heroína particular es ella, ¿no? Y es una cosa que... O sea, ella fue la que promovió principalmente el Día de las Víctimas. ¿no? Y también la Teaching Anti-Communism, también la ley, el nombre anglosajón es Civic Education Curriculum. Civic Education Curriculum, ese es el nombre de la ley en inglés, ¿no? De manera que, por supuesto, no pueden ponerle un nombre tan fuerte porque se ve políticamente no correcto, puede ser anticomunismo. Entonces le ponen un nombre, Civic Education, una educación cívica. Yo creo que ese tema de la corrección política, aquellos que han pasado por el comunismo están inoculados contra eso. Correcto. Porque a mí no se me olvida, trabajando en la época, en los años que trabajé en Radio Martí, de que los mejores aliados de la causa democrática cubana no era Francia, no era Inglaterra, no era España. Los mejores aliados estaban en Polonia, en la República Checa, en Rumanía, en aquellos países que habían padecido el comunismo soviético. Después que se liberaron de ese comunismo soviético, fueron los mejores aliados de la causa democrática cubana. No había un foro internacional donde no participaran dirigentes políticos de esos países, académicos de esos países, denunciando el horror del castrismo. Claro que sí. Entonces, ¿en qué consiste, Pedro? Seguimos trabajando en esto, divulgando estas ideas anticomunistas en todas partes, antes y después que se aprobó la ley, ¿no? De manera que tuvimos, o sea, apenas el día 7 de este mes, el día 7 de julio, tuvimos el honor de recibir lo que es en el City Hall de la ciudad de Miami, digamos, una proclama tanto del Senado como de la ciudad de Miami por el hecho de haber divulgado, haber propuesto esta idea. Pero en honor a la verdad, desde mi perspectiva, estos políticos lo que han hecho es cumplir su compromiso con la democracia. Seguro, seguro. Yo lo que le pedí, porque originalmente fue en el Senado, donde desplegaron en el piso del Senado un reconocimiento a nosotros. Y yo le pedí, mira, yo vivo aquí en Miami, sería interesante que también lo hicieran aquí. Entonces me tocó a mí, ¿cómo decirte? Compaginar, cuadrar tanto a la ciudad de Miami como a la persona del Senado, para que no fue fácil, ¿no? Porque estaba ocupado uno o el otro, etcétera. Pero logramos que el día 7 de julio se hiciera el acto, ese evento, y evidentemente histórico aquí en la ciudad de Miami. Benjamín, ¿y cuáles son las propuestas futuras que tiene la propuesta? Entonces tenemos como digo, el pasado, el presente y el futuro. El futuro que es muy importante. El futuro ya nosotros lo hablamos en reuniones pasadas que sostuvimos con la directiva de Teaching Anti-Communism in America, que es en los colegios directamente hacer el trabajo de campo en las escuelas con los padres de los muchachos. Darle las conferencias y la ayuda que requieran y la respuesta a todas las interrogantes que puedan tener referente a cómo es el proceso y la importancia de que sus hijos entiendan de que no se dejen convencer por una serie de situaciones que le van a plantear y que le plantean en los centros de enseñanza, ¿no? De manera que salgan de allí pensando de que el socialismo es algo bueno, de que el Che Guevara fue un héroe o cosas parecidas, ¿no? Eso es importantísimo. Benjamín, ¿pretenden ustedes no solo, por lo que escucho, ayudar a enseñar a los niños en qué consiste el comunismo, la maldad que implícita en esa ideología? Correcto. Pero también pretenden enseñar a los padres? Correcto, es que es importantísimo que lo que tú dices es vital, evidentemente, porque los muchachos, sobre todo cuando son muy jóvenes, estamos hablando de 10 años, 11, 12 años, necesitan una guía, ¿no? Que le diga, mira, hazle caso a este tipo de enseñanza, a este tipo de cosas que suceden, porque evidentemente date cuenta, tu padre trabaja, tu madre también, somos personas luchadoras que hemos logrado establecer un hogar y tener un futuro promisorio. Date cuenta el ejemplo que estás viviendo, no te dejes convencer por cosas que te puedan decir. Entonces eso es, pero completamente vital e importante. ¿Pero por qué? Señores, estamos viendo 5 naciones en América Latina donde está el auge de la izquierda ahora. ¿Por qué? Por la inacción de nosotros que no han hecho nada. Ahora, hay que tener también, creo yo, un sentido de la medida. Correcto, correcto. Porque cuando uno empieza a enseñar política en las escuelas
yo pienso en Cuba. Yo sé. Que en las escuelas en Cuba se enseñaba política, Correcto. en este caso comunista. Sí, claro. Entonces, hay que evitar, desde mi perspectiva, caer en los extremos. Sí, correcto. Convertir la escuela en un centro doctrinal hacia una ideología cualquiera que ésta sea. Muchas personas... Las escuelas son un centro de enseñanza general. Correcto. No solo enseñar un tema, hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto. Ni no, convertir a aquellas personas, perdona que te interrumpa, no, pero así pero es. es una preocupación. No, es que sí, Ni claro, convertir a no, aquellas personas que te dicen, no, no me interesa esa materia que está dando, en objeto de ataque o de discriminación, como ocurre en Cuba. Yo conozco casos, y ha ocurrido, yo conozco casos de jóvenes. Es más, tú presenciaste un documental sí, cómo no. que proyectamos recientemente, donde una joven estudiante le quitaron una imagen de una virgen que tenía y le dijeron que no la podía llevar. Hay que tener mucho cuidado que si un muchacho dice, no, es que a mí me gusta el comunismo, mis padres son comunistas, no discriminarlo, no, evitar que se generen abusos de otros compañeros contra ellos. Inclusive, mira, en la junta directiva inicial, cuando teníamos esto, yo me acuerdo, yo estaba consultando con el advisor, el legal advisor, que es el Lorenzo Palomares de la corporación, que es abogado, y abogado reconocido. Y le digo, mira, el nombre, tengo este nombre, y me dice él, bueno, tienes que tener cuidado porque esto se ve como muy fuerte. Muy doctrinal, hay muy que fuerte. tener cuidado. Entonces la respuesta a mí en ese momento, ¿sabes cuál fue? Si nosotros no somos verticales y directos en contra de los comunistas, el efecto, por estar con este tipo de cosas y consideraciones, se pierde el efecto. Hay que ser directos con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen, exactamente me lo han dicho varias personas, oye, me estamos cayendo como en Cuba, estamos haciendo lo mismo que en Cuba, digo yo, pero ¿y cómo tú vas a tratar a esa gente? Te tienes que tratar exactamente, hacer lo opuesto a lo que hacen ellos. Por supuesto, ahora que hay que hacerlo de hay una que forma dar los sutil. espacios para el disentimiento. Entonces vamos a hacer un poco sutil, más sutil, como tú quieras, pero hay que hacerlo. No podemos creer en... No, yo creo que es una necesidad Claro, enseñarlo. claro. Yo creo que es una necesidad enseñar Sí. todo lo que sea posible en relación a las ideologías extremistas. Claro, El claro. comunismo, el nazismo, el nazifascismo, cualquier ideología extremista hay que tratar de combatirla y la mejor manera de neutralizarla es enseñando a los educandos. Claro, enseñándole y diciéndole cómo son las cosas. Pero claro, el nombre a lo mejor suena un poco fuerte, como decimos, que no es políticamente correcto. Muy extremista. Muy extremista, no es políticamente correcto. Pero entonces yo digo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir siendo correctos o incorrectos mientras los comunistas siguen avanzando? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que le hago a la gente. Por eso es que hay que tomar acción. Y lo mismo con una serie, como economista, también lo digo, en muchos aspectos económicos, que no se han tomado medidas porque no son políticamente correctas. Y mientras no se tomen políticamente correctas o incorrectas, pues la economía se cae a pedazos igual, porque no hacen nada. No me cambies de palo para rumba. No, pero me refiero. Vamos a seguir con la enseñanza del comunismo. Correcto. Sí. Este lenguaje cubano coloquial es realmente fabuloso. Sí. ¿Qué quiere decir no me cambies de palo para rumba? Yo no entiendo. Bueno, que los dos son dos ritmos musicales. Te quedó bien. Sí. Hay que darte un crédito por eso. Benjamín, entonces existe un compromiso explícito por parte de tu organización de trabajar a favor de la enseñanza de lo que es el anticomunismo. Claro que sí. Nosotros tenemos ahora, vamos a seguir avanzando en este proyecto. Estamos en contacto, por supuesto, con los legisladores estatales, con el Departamento de Educación. También lo hemos estado, de manera que estamos dispuestos a colaborar pues, estrechamente con ellos en esta materia de divulgación. Es necesario. Es un trabajo, un arduo trabajo. Son muchas juntas escolares, son muchos high school. Estamos empezando por los high school. Vamos después se expande a los colleges y a las universidades también. De manera que esta es la importancia que tiene, para mí es vital, es básica. Hay mucha simpatía, señores, en la universidad y en los colleges. Mucha simpatía por el izquierdismo, por los comunistas. Es increíble las cosas que he visto yo. Entonces, tenemos que tener una forma de contrarrestarlo, de decirles la verdad a las personas, a los muchachos, y al nivel que sea, decirles qué es lo que está pasando. Así como ellos hacen
desfiles y marchas y ponen imágenes de Che Guevara, imágenes de Lenin, y no tenemos que hacer lo mismo nosotros. ¿Tienen proyectado algún evento público? Sí, tenemos proyectado, tenemos varios digamos, en el tintero, vamos a decirlo así, ¿no? Que van a salir el tintero todavía porque estamos trabajando en eso precisamente, pero por supuesto que sí tenemos y varios, y además interesantes. O sea que vamos a seguir trabajando en esto y vamos a lograr de que se trabaje de verdad en esto. Y lo más importante, de saber cómo medir los resultados, porque vamos a medir los resultados, medirlo. O sea que hay una cosa que es el hecho tangible de las cosas que pasan, cómo medir lo que estaba antes y cómo medir, por ejemplo, en el efecto de las personas inscritas, tal vez en el Partido Comunista, digamos como socialistas, personas que tengan pensamientos izquierdosos, etcétera, ¿no? De manera que ese volumen de personas vaya disminuyendo, ¿no? Que vaya disminuyendo y que se vaya viendo el efecto de este tipo de educación. ¿Hay algún teléfono, alguna página web? Sí, tenemos una página web que se llama teachinganticommunisminamerica.org. Allí con muchísimo gusto pueden ver un historial de cosas y de fotografías, etcétera, de los eventos en los cuales hemos acudido, en los cuales hemos intervenido y muchas cosas que hemos hecho. Y por supuesto pueden dejar un mensaje, pueden registrarse allí. La página es, repito, teachinganticommunisminamerica.org. Y entonces ¿Está en español o está en inglés? Está en inglés. Entonces TACA, entre paréntesis TACA, que son las siglas iniciales. Desde luego hay muchas TACA. TACA es un nombre tan genérico de que muchas compañías que utilizan estas siglas, ¿no? De TACA. Por eso hay que ponerlos todos juntos. teachinganticommunisminamerica.org, entre paréntesis TACA. Se nos acabó el tiempo, Sí. amigo mío. Muchísimas gracias por haber venido. Es un verdadero honor y un placer estar aquí y esperamos que este programa, como siempre, alcance los niveles que alcanza siempre Y así sea. y que llegue a donde tiene que llegar. Gracias, este programa. Benjamín. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros parte de su tarde. Tengamos siempre presente lo que decía el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Gracias, Correcto. Benjamín, y gracias a ustedes. Hasta la próxima.